Comencemos con el siguiente tema: enrutamiento o routing. Vamos a ver una pequeña introducción con repasando conceptos ya vistos de otras asignaturas y definiciones básicas. Ahora arrancamos a trabajar con un dispositivo de capa 3 del modelo OSI. Bien, como ya vimos, los switches son dispositivos de capa 2, los cuales se utilizan para reenviar tramas Ethernet entre los dispositivos. ¿Qué dispositivos? Los PCs, cualquier host que pertenezca a una LAN, cámaras IP, etc. ¿Qué ocurre? Cuando las direcciones IP de origen y destino no pertenecen a la misma red, esa trama Ethernet, ese paquete, se tiene que enviar al router. Es decir, que el dispositivo, que el remitente de ese paquete va a tener que determinar que el dispositivo al que quiere acceder no está dentro de la misma red, y ese paquete reenviarlo a la dirección del siguiente salto, la dirección que tenga configurado como broadcast o como puerta de enlace. También por definición, los routers conectan redes diferentes. Recuerden, cuando vimos redes VLANs en los switches, en switching, para comunicar, como dos diferentes VLAN pertenecen como si fuera una red totalmente independiente, para conectar un host de una VLAN con otro, necesito un dispositivo de capa 3, porque son dos redes diferentes. Necesito alguien que me rutee esos paquetes. Veamos una pequeña animación en donde podemos ver más en profundidad este concepto de ruta. En esta topología que pueden ver, el PC1 le va a enviar un paquete al PC2, los cuales están en redes diferentes. En esta topología podemos encontrar a simple vista 4 redes: la red que conecta la PC1 con el router 1, la red punto a punto que conecta router 1 con router 2, la red punto a punto que conecta router 2 con router 3 y la red del PC2 que conecta con el router 3. Pueden ver en pantalla el direccionamiento IP de cada una de las redes, así como la conexión física también. Y en las interfaces del router, de los routers, van a encontrarse con una etiqueta que dice punto 1, punto 2. Bueno, ¿eso qué significa? Que tomamos como ejemplo la red del PC1 con el router 1. Esa red, el rango de direccionamiento IP versión 4, es una red de clase C 192.168.1.0/24, o lo que es lo mismo, 22550. Bien, dentro de esa red, la IP de la PC va a ser 192.168.1.10, y la del puerto Fast Ethernet 00 va a ser la punto 1 de esa red. O sea que la 192.168.1.1 es la IP de la interfaz Fast Ethernet 00 del router 1. Y así podemos ir detallando cada una de las interfaces de todos los routers. Es bueno identificar, o resumimos,
de que las direcciones MAC están resumidas. Podemos ver que la PC1 es 0A10, la MAC de la interfaz fase Ethernet 00, el router 1 es 00-10, etc. También está bueno describir en la topología de que la conexión punto a punto entre router 1 y router 2 es a través de interfaces fase Ethernet, y la conexión punto a punto entre router 2 y router 3 es una conexión del tipo serial. Cuando construyamos conexiones punto a punto del tipo serial, más adelante vamos a ver que físicamente esas dos conexiones son diferentes. Una es la terminal DTE, la otra es la terminal DCE, la cual va a tener que tener configurada la velocidad en baudio de esa conexión serial. Esto lo vamos a ver más adelante. Bien, veamos qué ocurre cuando el PC1 quiera enviarle, el PC1 que va a generar un nuevo paquete para enviarla de la PC2, la IP de destino de la PC2 ya está incluida en el paquete, va a ser 192.168.410, y la IP de origen va a ser 192.168.110. ¿Qué va a ocurrir? Cuando se genere, cuando el host PC1 detecte de que la dirección de destino pertenece a otra red a la que él pertenece, lo que va a hacer es le va a modificar la dirección MAC de destino, porque la dirección MAC de destino, acuérdense que las direcciones MAC son direcciones de capa 2. Eso significa que PC1 no conoce la MAC del PC2. Lo único que conoce PC1 dentro de esa red, conoce la MAC de la interfaz Ethernet 00 del router 1. Entonces lo que va a modificar en ese paquete es la dirección MAC de destino. La dirección MAC de destino, como no se conoce y como están en redes diferentes, se va a reenviar ese paquete a la que tenga configurada como gateway, como puerta de enlace, el PC1. Veamos. Se genera el paquete para el PC2. El host se pregunta, ¿qué paquete, qué ruta tiene que seguir? Bueno, mirando el encabezado del paquete, podemos determinar que la IP de origen es la del PC1, perfecto. La MAC de la IP es la IP de destino, es 192.168.410, y veamos lo que va a ocurrir. Como el PC de destino se encuentra en una red diferente, como le estaba comentando, se va a reenviar el paquete a el siguiente salto. Entonces veamos que la trama del paquete de capa 2, la MAC de origen va a ser la de la PC1, y va a verificar el gateway que tiene configurado ese equipo, qué dirección MAC tiene. ¿Para qué? Para reenviar ese paquete de capa 2. No es un paquete de capa 3, acuérdense. Es el paquete de capa 2 que se toma una decisión a dónde se tiene que enviar. En este caso el paquete va a llegar al router. Veamos, el paquete llega al router. En ese momento el router lo va a tener que procesar. ¿Qué hace el router? Le va a verificar aquí. El router va a recibir el paquete, esa trama de Ethernet cuya MAC de origen era la de la PC1. Ahora, ¿qué hace? Escala ese paquete
lo desencapsula, mira en capa 3 y ve la dirección IP de origen y la de destino. ¿Qué información obtiene con la dirección IP de destino? Poder verificar en su tabla de enrutamiento si esa red de destino está conectada localmente a él. En caso afirmativo, reenviar a la interfaz que corresponda a esa red. O, como en nuestro caso, como la red no está localmente conectada a él, se mira en la tabla de enrutamiento y en la tabla de enrutamiento está especificado que para llegar a esa red de destino tengo que reenviar el paquete a la IP del siguiente salto. La IP del siguiente salto en este caso sería la de la interfaz Fast Ethernet 00 del router 2. Determina que para llegar a esa red tengo que ir a través de esa interfaz del router 2. Se reenvía el paquete, se reconstruye y se reenvía. Se adapta la dirección MAC a la de la IP del siguiente salto. Y se envía el paquete. ¿Qué hace el router 2? Exactamente lo mismo que hizo el router 1. Va a desencapsular ese paquete, va a analizar en capa 3 cuál era la dirección IP de destino y va a mirar, analizar esa IP de destino en su tabla de enrutamiento si tiene alguna ruta configurada para poder acceder a esa red. Bueno, se va a ver en la tabla de enrutamiento de que la dirección IP del siguiente salto va a ser 192.168.3.2, que sería la IP de la interfaz serial 000 del router 3. Se reenvía el paquete y en el tramo final el router 3 hace exactamente lo mismo, recibe el paquete, lo desencapsula, mira a nivel de capa 3, sabe que no necesita mirar mira su tabla de enrutamiento, ve que la IP de destino está conectada a la interfaz FASET en el 00 y deriva a esa interfaz el paquete. Bien, veamos que el paquete en cada una de los saltos que se van procesando, cada uno de los routers que va atravesando, la dirección MAC de origen se va modificando. Es por eso que cuando el paquete llega a destino, si analizamos ese paquete con un sniffer, vamos a observar de que la IP de origen, la MAC de origen, perdón, del que generó el paquete, no aparece, no figura. ¿Por qué? Porque en cada salto que se va dando se va modificando esa MAC. Bien, esto ocurre en la mayoría de las redes que vamos a estar trabajando. Pero acabamos de ver en la animación, pero en la práctica nos podemos encontrar con una topología de este estilo. Bien, vamos a analizar esta topología. Tenemos un servidor
de banking, como aparece en la etiqueta, que está conectado a internet. La cloud vamos a suponer que es una conexión de nuestro ISP. El ISP nos va a dar a nosotros un router para que nos conectemos a su red. ¿Qué sería ese router que aparece en la topología? Dentro de esa topología, dentro de ese router que nos da nuestro ISP, tenemos conectado un switch y tenemos dos PCs. Entonces, como vamos a ver en próximos temas, ese router, o yo también puedo tener un dispositivo que es el firewall que me aplique filtros o listas de acceso de filtrado de la información, podemos obtener de que todos los paquetes que se genere dentro de esa LAN, como vimos en la animación anterior, dentro de esa red 192.168.0/24, todos los paquetes que generen los hosts que pertenezcan a esa red van a reenviar al gateway que tenga configurado cada host. Suponemos que va a ser siempre el mismo, 192.168.0.1, que es la interfaz Fast Ethernet 00 del router 1. Pero puede ocurrir de que, como vimos en la animación, los routers tienen una tabla de enrutamiento. Bueno, los routers son dispositivos, son como si fueran computadoras. Tienen procesadores, tienen memoria, etc. Al igual que los PCs tienen su tabla de enrutamiento. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Como el PC tiene su tabla de enrutamiento, cada PC tiene su tabla de enrutamiento, puede ser de que tenga configurada una entrada en el cual un paquete que vaya dirigido a una red no se reenvíe al gateway, sino que se reenvíe la IP del siguiente salto. Acuérdense, son dos conceptos, parecen similares pero diferentes, ¿no? El gateway, por definiciones, todos los paquetes IP de destino que pertenezcan a una red diferente a la red de origen se van a reenviar a esa IP. Pero como cada PC tiene a su vez tiene una tabla de enrutamiento, y esa tabla de enrutamiento se puede modificar, podemos tener una entrada en esa tabla de enrutamiento, la cual todos los paquetes que sean dirigidos a esa entrada, que se cumpla esa entrada, no se van a reenviar al gateway, sino que se van a enviar a otra PC, a otra IP. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Por ejemplo, acá podemos ver la PC2, que es un laptop, por lo general no va a tener una única interfaz de red. Va a tener una interfaz Fast Ethernet, va a tener una interfaz por Bluetooth, por wireless, etc. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Imaginemos que la PC2 se conecta a una red inalámbrica a través de la antena que aparece con la etiqueta, es el Tower 0. Entonces, imagínense que la PC1 tuviera filtrado el tráfico a ese servidor de banking. Entonces, ¿quién aplica ese filtrado? Debería de hacerlo el gateway, ¿no? Acá no estamos hablando de sistemas operativos, de firewall, de nada. O sea, estamos hablando a nivel de PC, ¿no? Estamos hablando de dispositivos de red. Lo debería de aplicar en esta topología el gateway. Entonces, como el PC1 no puede acceder al servidor de banking porque hay una lista de acceso, supónganse en el router, en el cual permite que eso no ocurra, el PC1 lo que va a hacer, o un usuario lo pudo haber configurado para que el PC2 comparta internet que obtiene a través de Wi-Fi, y el PC1 va a configurar en su tabla de enrutamiento una entrada estática que se va a llamar, o va a ser algo de este estilo. Todos los paquetes que se envíen al servidor de banking, envíalos a esta IP 192.168.0.101, que es la IP Fast Ethernet del PC2. El PC2, como está compartiendo internet a través del inalámbrico, también va a tener en una tabla de enrutamiento que puede decir de que todo lo que sea dirigido al servidor de banking lo envío a través de la red inalámbrica.
y no a través de la conexión fase Ethernet. Entonces, bastante interesante esto porque como vamos a ver en el siguiente tema, que es enrutamiento estático, esto nos permite a que cada host tenga, como tiene su propia tabla de enrutamiento, tenga diferentes formas o diferentes rutas para poder llegar a una red de destino. Bien, una topología básica que podemos encontrar es Internet, ¿no? En donde nuestro proveedor se va a componer de una red, nuestro ISP, que va a tener un conjunto de protocolos, a lo que nosotros vamos a llamar como redes WAN. Va a tener un conjunto de protocolos y ese proveedor nos va a dar a cada uno un punto de acceso, un router, para que podamos conectarnos a su red. Y en su red va a tener aplicado diferentes protocolos de enrutamiento que él considere necesario y van a ser gestionados por él. Ese router, o sea, hasta dónde llega la conexión del ISP conmigo, con yo cliente, se va a llamar punto de demarcación. ¿Qué significa eso? Que el proveedor me tiene que garantizar de que internet hasta ese punto hay. Todo lo que ocurra dentro de mi compañía, a partir de ese punto, es gestionado por la compañía. Es decir, que si tenemos un loop dentro de la red o tenemos algún dispositivo que está funcionando mal dentro de la red, nosotros somos los responsables de gestionarlo, de repararlo, de configurarlo, etcétera. El proveedor solo me va a dar, cuando contrate el servicio, la conexión a internet me va a decir, mira, conectate a este punto y vas a tener acceso a la red. Lo que hagas a partir de este punto, eso depende tuyo. Bien, veamos ahora lo mismo, cómo sería el envío de un paquete entre un cliente y un servidor web, pero a las que tenemos configurado dispositivos de capa 2. En la animación teníamos conectado los hosts directamente a los routers, ahora tenemos switches que se conectan a esos routers. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la idea es exactamente la misma de hoy. El PC1 va a generar un paquete, el cual va a detectar que no está dentro de la misma IP, no está como esa IP de destino, es diferente la IP de origen, a la subred de la IP de origen. Lo que va a hacer es, va a modificar la MAC de destino para que sea dirigido a la IP que tenga configurado como gateway el PC1. Entonces, de esa manera el PC1 envía el paquete, el switch, como es el dispositivo de capa 2, observa la dirección MAC de destino. La dirección MAC de destino, como el PC1 ya lo especificó, va a ser la dirección MAC del router que tenga configurado como puerta de enlace, en este caso la interfaz del router 1, y va a reenviar al puerto correspondiente de Ethernet de ese switch el que conecta directamente al router 1. Y así va a ir circulando el paquete, modificando la dirección MAC de origen, y cada router va a ir desencapsulando ese paquete, analizando la dirección de destino y analizando su tabla de enrutamiento para ver qué ruta determinarle ese paquete. Bien, veamos este ejemplo. El PC1 envía datos a la PC2. En todos los dispositivos se completó el proceso ARP. En esta trama indica el comienzo del tráfico de datos para el armado de la trama. No se utilizarán todas las respuestas. Bien, en este ejemplo lo que tienen que hacer es toda la información que está en la parte inferior, remarcada con azul, van a tener que ubicarlas en la sección que corresponda en la cajita blanca, ¿no? Esto es una trama de capa 2, información de capa, una trama de capa 2, y después seguimos con una trama de capa 3. Entonces lo que hay que hacer en función de esta topología es
agregar, unir cada una de las opciones con qué componente de la trama de capa 2 o de capa 3 pertenecería. Entonces, por ejemplo, vamos a dar el punto de... Les hago el punto de inicio y ustedes pausan el video y lo completan. De esta manera van a verificar de que entendieron el concepto de cómo va circulando el paquete en los diferentes nodos de la red. Como la PC1 envía datos a la PC2, la dirección MAC de origen va a ser la dirección MAC de la PC1, que es 0 a 10. Entonces, donde dice en la parte de capa 2 de la trama, nos dice de que la MAC de origen va a ser 0 a 10, que es la que está especificada en la tarjetita, ¿no? O sea, esta, si se logra ver el cursor, 0 a 2.10 tiene que ir en MAC de origen. Pausen el video y hagan todo el resto. Bien, cada router va a tener interfaces físicas. Después vamos a ver que pueden tener interfaces lógicas. ¿En dónde? En toda mi topología es fundamental que tenga registrado toda la información del direccionamiento IP. No solamente la dirección, la conexión física donde va a estar asignada esa dirección, sino que también las conexiones lógicas y la de los equipos, los terminales, los hosts. ¿Qué ocurre cuando llega un nuevo paquete al router? Bueno, el router analiza ese paquete. Acuérdense de que el router desencapsula el paquete, mira en capa 3 la información IP de destino y verifica en su tabla de enrutamiento cómo llegar a esa IP de destino. Bueno, puede ocurrir de que el router en su tabla de enrutamiento no tenga una entrada que corresponda a esa red de destino, pero puede tener que todo lo que no conozca lo envía a la dirección del siguiente salto. En caso contrario de que no tenga nada, ni siquiera tenga una ruta por defecto, que se llama ruta por defecto, y no tenga configurada ninguna entrada, el paquete, bueno, como si va a seguir este diagrama de flujo que vamos a ver. El paquete llega a la interfaz, el router busca una coincidencia en la tabla de enrutamiento, la dirección de destino coincide con la subred de una interfaz conectada directamente. O sea, si la red de destino está en una interfaz física, perdón, dejemos de interfaz física, está en una interfaz genérica, si sea física o lógica, está en una interfaz directamente conectada. Si la respuesta es afirmativa, bueno, se revisa la calle ARP, o sea, se revisa la tabla ARP de esa interfaz y se va a reenviar a la MAC de destino que esa tabla considere válida para esa entrada. En caso negativo, mira, el router sigue analizando. ¿Existe la dirección IP de destino existe con una red que yo tenga configurada remotamente? En ese caso, la trama se encapsula, en caso afirmativo, se encapsula y se reenvía a la interfaz que tenga configurada esa entrada de enrutamiento. Caso negativo es, ¿hay un gateway de último recurso disponible? O sea, ¿hay una IP del siguiente salto del último recurso? O sea, que no tenga configurada la IP de destino, pero eso es, no sé qué hacer, lo reenvío a una IP y que él se arregle, ¿no? En ese caso afirmativo, la trama se encapsula y se reenvía a la interfaz de salida de ese IP del siguiente salto que tenga configurado. Caso contrario, descarta el paquete. Tengan en cuenta, lo deben de haber visto en redes cuando estudiaron el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Si en una topología tenemos que evitar de que los paquetes deambulen en la red. Entonces, por cada router que se va pasando, existe un campo en el encabezado del paquete IP que se llama TTL, Time to Live, el cual
es un dato entero, el cual, natural, el cual por cada router que va, cuando se crea el paquete se le setea un valor que se puede configurar, y por cada router que va pasando, por cada dispositivo de capa 3 que va pasando, por cada router, perdón, ese valor se va decrementando. Y cuando llegue a 0, el router que reciba ese paquete, cuando vea que tenga el valor 0, lo va a descartar. Eso es para asegurarnos que los paquetes nos deambulan en la red. ¿Cómo configuramos un router? Bueno, vamos a ver un par de comandos básicos. Aplican los mismos comandos que vimos para switching, la mayoría. El sistema operativo es el mismo, solamente que vamos a tener más servicios, ¿no? Ya vamos a tener más servicios de red, de la capa de red, que un switch de capa 2. Ya vimos el hostname, en las configuraciones privilegiadas, configure terminal, hostname y el nombre, le pasamos como argumento el nombre. Por ejemplo, en esta topología, si quisiéramos hacer el ejemplo, bueno, ingresamos en el router, hostname R1. Después, configurar una interfaz del router con un direccionamiento IPv4. Para eso, lo que tenemos que hacer es ingresar en las configuraciones del terminal, dentro del modo privilegiado, ingresar a la interfaz que le queremos configurar una IP. En este caso, como muestra la sintaxis, es FZNet, pero puede ser cualquier interfaz. Y con el comando IP le agregamos como argumento, como dos argumentos, en notación decimal, la dirección IP versión 4 y la máscara de red. En ese momento la interfaz está administrativamente baja. Cuando tenga todas las configuraciones por defecto, si yo no las cambié. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo voy a tener que habilitar. De la misma manera que habilitábamos los puertos, o deshabilitábamos lógicamente los puertos en un switch, los que no se utilizaban, por ejemplo. Con eso, con el comando no shutdown, ahí el puerto ya se habilitaría y estaría configurado. En el caso de una interfaz del tipo serial, como les comentaba anteriormente, un extremo del cable físico, si ustedes lo ven, es diferente. La conexión física del cable es diferente. Esperen que les voy a agregar una imagen para que vean acá. Esta se ve bien. Les voy a mostrar una imagen porque esta es una de las cosas que tiene trabajar con Packet Tracer. En Packet Tracer no hace distinción física cuando van a conectar un cable serial. Pero si lo van a hacer físicamente, tienen que tener en cuenta el conector. No pueden conectarlo de diferente forma. En Packet Tracer da la posibilidad de conectarlo de diferente forma, pero de manera física no, porque el cable es diferente, los conectores son diferentes. Entonces les voy a mostrar en pantalla acá para que vean físicamente los cables son diferentes. No van a poder utilizar un mismo no van a poder conectarlo mal. A ver, esperen que acá tengo otro. Este está mejor. Sigamos perdiendo tiempo en esto. Acuérdense que las conexiones son diferentes físicamente. Bien, entonces comandos de diagnóstico para verificar las configuraciones que acabamos de hacer. Con Show IP Interface Brief muestra un reporte de todas las interfaces, de todos los puertos del router, en donde se agregan la IP
versión 4 y el estado, si está deshabilitado, está habilitado. Con Show IP Root muestra el contenido de la tabla de enrutamiento que se almacena en RAM. Y con Show Running Config Interface y el ID de la interfaz muestra los comandos que tiene configurada esa interfaz. Por ejemplo, acá vamos en esta topología, el router 1, con el comando show IP interface brief, podemos ver un reporte en el cual podemos ver la configuración IP que tenga asignada cada interfaz, en qué estado está, si está administrativamente alta o no, si está ok o no.